En mayo de 1941, después de su conquista de Grecia continental, el ejército alemán lanzó un asalto en el aire a la isla de Creta. A medida que la lucha feroz se desencadenó en la tierra, una flota de la Royal Navy luchó duro para evitar que los refuerzos del eje llegaran a la isla por mar, frente a una serie de ataques aéreos masivos de cientos de aviones alemanes e italianos. Fue una batalla que empujaría a la Royal Navy al punto de ruptura. En la mañana del 22 de mayo de 1941, la mayor parte de la flota mediterránea de la Royal Navy se desplegó en una serie de fuerzas de trabajo a las aguas alrededor de Creta, manteniendo a raya los convoyes de refuerzo del eje. Durante la noche, un grupo de cruceros y destructores bajo el almirante trasero Irvine Glennie había interceptado con éxito un convoy que transportaba a 2.300 tropas de montaña alemanas, hundiendo 8 buques de transporte y esparciendo el resto hacia el norte. Cuando salió el sol, la inteligencia aliada indicó que un segundo convoy estaba en camino, por lo que otra fuerza del crucero debajo del almirante Edward King empujó hacia el oeste para participar. Pero cada minuto que pasaba al norte de Creta a la luz del día era un riesgo. En un rango extremadamente cercano en los aeródromos de todo el Egeo, había más de 700 aviones de eje del octavo cuerpo aéreo del general Wolfram von Richthofen, incluidos 268 bombarderos de buceo Stuka letales. No tardó mucho en detectar el barco de King, y a las 7 de la mañana los ataques aéreos comenzaron, con oleadas de Ju-88 y Dornier 17 que llegaron por encima de los campos de aeródromos cerca de Atenas. A las 8:47, los barcos británicos contrataron el convoy del segundo eje, pero el persistente acoso aéreo dificultó la presentación de un ataque efectivo. Con los buques de transporte retirándose hacia el norte y con cada minuto que pasa, aumentando el peligro en el que se encontraban sus barcos, después de una hora que King se volvió, dirigiéndose a unirse con el cuerpo principal de la flota mediterránea al oeste de la isla. Los ataques aéreos también se intensificaron en los barcos aquí, ya que solo estaban volando a 20 minutos de un aeródromo lleno de una unidad de crack de Stukas especializadas en bombardeos antibuque. La Fuerza B, dirigida por el capitán Henry Rowley, estaba tomando la peor parte de las cosas, con el crucero Fiji sufriendo un golpe de bomba que eliminó su control de fuego antiaéreo durante la mañana, cuando los barcos de Rowley se apresuraron a unirse con las batallas de la Fuerza A-1, lideradas por el admiral Bernard Rawlins. Cuando llegaron allí, Fiji y su compañero de crucero, Gloucester, bajaron al 30 y el 18% de su munición antiaire, respectivamente. Con la flota juntos, Rawlins mantuvo la estación, con la intención de salir de los ataques aéreos con seguridad en número, esperar la llegada de King y permanecer en una posición en la que pudieran intervenir en caso de que se vieran más convoyes del eje al norte. Pero cuando los barcos de King corrieron hacia el suroeste, a partir de las 10 a.m., ataques aéreos contra él se intensificaron dramáticamente a medida que llegaron un gran número de bombarderos. Entre las 11:15 y las 11:25, el crucero Nayad fue perdido por no menos de 36 bombas, ya que se maniobró furiosamente para tratar de evitarlas. Sorprendentemente, no se anotaron golpes directos, pero la conmoción cerebral de las explosiones cercanas dañó el revestimiento del casco de los cruceros, lo que provocó inundaciones en una de sus salas de motor, cortando la velocidad de los barcos a 17 nudos, lo que ralentizó toda la fuerza. Cerca, el crucero antiaéreo Carlisle recibió un golpe desagradable a su superestructura, limpiando la mayor parte de la tripulación del puente. Al darse cuenta de que su fuerte corría el riesgo de ser totalmente destruido, un rey de 1225 señaló a Rawlins, pidiéndole que trajera su flota hacia el este para acelerar su cita y crear cierta apariencia de seguridad en números. Rawlins no dudó, y pronto giró hacia el este. A pesar de que esto llevaría su flota hacia la parte más estrecha del estrecho, entre Creta y Grecia, y directamente a los terrenos de asesinato de la Luftwaffe. A las 1:22 de la tarde, los barcos del rey fueron avistados, con explosiones de su fuego antiaire visible en lo alto. La Fuerza A-1 con sus acorazados ahora comenzó a atraer la atención de la Luftwaffe, aliviando la presión sobre los barcos del rey muy ligeramente. En esta etapa, incluso los combatientes del ME-109 en el cuerpo aéreo de Richthofen estaban entrando en el acto, con bombas de 250 kilogramos para atacar la flota de Rawlins.
uno logró golpear Warspite con 2 bombas que explotaron en el lado de estribor, abriendo el casco y destruyendo gran parte de la batería secundaria del barco en ese lado. Unos minutos después de esto, la fuerza británica se fusionó, con la fuerza A1 tomando la posición de King para tratar de proteger a sus barcos maltratados del ataque aéreo cuando la flota se dio la vuelta para dirigirse al suroeste. Unos minutos después de esto, la fuerza británica se fusionó, con la fuerza A1 tomando posición a popa de King para tratar de proteger a sus barcos maltratados del ataque aéreo cuando la flota se dio la vuelta para dirigirse al suroeste. El admiral King ahora le señaló a Rawlins que le informara que estaba asumiendo el mando de todo el grupo de barcos. Esto se debió a que mientras ambos hombres eran admirales traseros, King tenía antigüedad, ya que había sido uno más, permitiéndole alcanzar el rango. Esta decisión creó problemas inmediatos, ya que King ahora estaba comandando barcos de los cuales sabía poco operacionalmente. No tenía información sobre los niveles de municiones de los barcos en las fuerzas A1 o B. Este comando de interrupción era tener consecuencias rápidas. Unos minutos antes, Rawlins había separado el destructor HMS Greyhound hacia el norte para hundir un bote de transporte de eje callejero de uno de los convoyes comprometidos antes. Greyhound rápidamente obligó y a las 1:51 fue ordenado de regresar para reunirse con la flota por el Rey, pero en el camino, aunque aislado sin la protección de otros barcos, el destructor fue atacado por 8 bombarderos de buceo, Stuka. A pesar de los mejores esfuerzos del comandante Walter Marshall Ladin para evitar, un bombardero golpeó el barco con 2 bombas, hundiéndolo en cuestión de minutos. Observando este ataque, el almirante King pronto envió a los destructores Kandahar y Kingston para cubrir la distancia a Greyhound y recoger a los sobrevivientes. Y luego, poco más tarde, enviaron a los cruceros Fiji y Gloucester para proporcionar a los destructores una portada antiaire mientras el rescate estaba en curso. La tripulación de Fiji saludó esta orden con desesperación, ya que, a diferencia del Rey, sabían cuán bajos estaban su barco y Gloucester en municiones. Se escuchó a un oficial diciendo que las órdenes eran el equivalente a decir regresar, disparar a 100 de sus hombres, ahogar 120 y hundir su barco. Fue una decisión fatídica. En el momento del peligro máximo, King había dividido su fuerza y expuso a 2 cruceros que tenían bajas municiones antiaéreas a la furia completa de los bombarderos hostiles, con poco para protegerlos. Fue solo a las 2:13 de la tarde cuando King le pidió a Rawlins que proporcionara más protección contra el aire para los barcos Force C que se estaban quedando bajos en municiones, que Rawlins tuvo la oportunidad de informar a su compañero almirante de la parte trasera cuán bajo eran los cruceros de la Fuerza B. Al ver a sus compatriotas entrando en el agua, Fiji vino y dejó caer flotadores para que la tripulación se aferrara, pero no podía permitirse parar para rescatar a ninguno, ya que ellos mismos se convertirían en un objetivo fácil. No habría rescate para los marineros de Gloucester. En última instancia, solo 85 de su tripulación de 815 sobrevivirían para ser recogidos por el eje y llevado prisionero. Fue una gran pérdida para la flota mediterránea, y el día estaba lejos de terminar. A medida que avanzaba la tarde, la flota británica principal continuó siendo atacada, pero tenía una ventaja comparativa con muchos barcos muy juntos capaces de proporcionar defensa mutua. Entonces, el único daño adicional fue 2 éxitos de bomba en el Battleship Valiant a las 4:45 de la tarde, lo que estableció incendios que se extinguieron constantemente. Pero no había tal protección mutua para Fiji y sus 2 escoltas, que se volvieron hacia el sureste a las 5:30 de la tarde, tratando desesperadamente de alejarse de los aeródromos del eje mientras los ataques continuaron rodando. En poco tiempo, Fiji también estaba fuera de munición antiaérea y solo podía confiar en su maniobrabilidad para evitar ser golpeado. Se evitaron 2 ataques separados por bombarderos nivelados, pero a las 6:45 de la tarde, otro ataque de un M-109 en un rollo de bombardeo improvisado capturó a la tripulación del barco, con unas fallas cercanas al lado del puerto que abrochó placas y causó inundaciones. Fiji comenzó a enumerar y con una sala de calderas inundada, su velocidad se cortó a 17 nudos. Sin embargo, más bombarderos llegaron a las 7:15 y otro Me-109 anotó un golpe directo en otra sala de calderas. El crucero enumeró y disminuyó aún más a medida que los incendios abrían en medio de barcos. El golpe de asesinato fue golpeado por un Ju-88 que golpeó con 2 bombas poco antes de las 8 p.m. A los 5 del pasado se ordenó el barco abandonado. 10 minutos después, Fiji se había ido, dejando cientos en el agua. Kandahar y Kingston vinieron para recoger a los sobrevivientes una vez que estaba oscuro. Entre los que ayudaron a los hombres fuera del agua se encontraba el comandante Adin, el capitán del galgo hundido.
Al ver a un hombre luchando, Adin saltó para ayudar, pero nunca fue visto de nuevo. Finalmente, 523 de la tripulación de 780 de Fiji fueron sacados del mar antes de 1045. Los dos destructores se mudaron para reunirse con la flota. Fue el final de un día de contusiones para la flota mediterránea. La pérdida de 2 cruceros y el destructor más el escuratorio de HMS York en Souda Bay convirtió el 22 de mayo en uno de los peores días individuales para la Royal Navy de toda la guerra en términos de barcos hundidos, y la batalla estuvo lejos de terminar. La flota continuaría tratando de apoyar a las tropas mientras aterrizaba frente a la superioridad aérea del eje total, y cuando la batalla allí se perdió para evacuar a las tropas, nuevamente bajo un intenso bombardeo aéreo. Pero esa es una historia para otro video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.